Volvo XC40 eléctrico puro. Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. En esta ocasión tengo aquí a mi lado un Volvo XC40 eléctrico y es la versión Twin, es decir, la versión de dos motores que dan una potencia total conjunta de 408 caballos. La batería tiene 82 kWh de capacidad bruta. Esta es la versión tope de gama del XC40. Además hay otras dos que tienen mucha menor potencia, concretamente 238 y 252 caballos. La batería que he mencionado anteriormente, de 82 kWh de capacidad bruta, la llevan los dos XC40 eléctricos de mayor potencia, pero hay otra, de 69 kWh, disponible para la versión básica. Las alternativas al Volvo XC40 de 408 caballos son escasas, ya que el único SUV más o menos parecido tanto por tamaño como por potencia es el Smart #1. Si consideramos a toda la gama XC40 en general, las alternativas son modelos como el BYD Atto 3, el Kia e-Niro, el BMW iX1 o el Lexus UX 300e. Otros rivales menos claros pueden ser el MG ZS, el Ssanjon Corando Emotion o el Mazda MX-30, pero hay que tener en cuenta que tienen un precio de partida claramente más bajo que este Volvo. Bueno, y volviendo a esta unidad que tenemos aquí a mi lado, hay que decir que tiene unos neumáticos Pirelli P0 Elect, es decir, unos neumáticos pensados para vehículos eléctricos, que son de medidas 235/45 R20 en el eje delantero y 255/40 R20 en el eje trasero. Y bueno, y hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace en el slalom y en la esquiva. Slalom. En general, con el XC40 me sentí muy cómodo en este ejercicio. La gran potencia del motor permite acelerar con soltura tanto al inicio como al dar media vuelta. Durante el transcurso de la prueba, este Volvo no me puso las cosas difíciles en ningún momento, pues tuvo reacciones que en general fueron bastante fáciles de controlar. Además, el balanceo de la carrocería fue moderado. Esquiva. La primera pasada de la esquiva la realicé a 78 km/h y como se puede ver en las imágenes fue una velocidad totalmente excesiva. Tiré varios conos del primer pasillo y no fui capaz de conducir el coche a través del tercer carril. Bueno, pues la verdad es que he entrado un poquito más de prisa de lo que debería y el coche lo que ha hecho ha sido seguir recto por ese exceso de velocidad. Pero por lo general no he percibido que se haya movido con brusquedad ni de forma difícilmente controlable. Así que nada, vamos a ver qué tal lo hace yendo un poquito más despacio. Por lo tanto, tenía claro que debía bajar la velocidad. Y así lo hice. A 72 km/h no tiré ningún cono. No es una velocidad elevada, pero tampoco está mal teniendo en cuenta el planteamiento de este Volvo, que no es un deportivo sino un SUV de uso más o menos familiar. En todo caso, hay dos cosas reseñables en este ejercicio de esquiva. La primera es que la suspensión contiene muy bien los movimientos de la carrocería y que al mismo tiempo no deja ninguna de las ruedas en el aire. Y en segundo lugar, que las ayudas electrónicas a la estabilidad actúan de forma clara pero poco intrusiva. Por ello, la velocidad a la salida del ejercicio no es muy baja como sí ocurre en otros coches con carrocería de tipo SUV.
Bueno, pues en general, como conclusión, puedo decir que este Volvo XC40 se ha comportado correctamente, tanto en la maniobra de esquiva como en la de slalom. En la maniobra de esquiva la velocidad a la entrada del ejercicio no ha sido muy elevada, pero eso sí, el coche se ha comportado de forma correcta, ha seguido bien las indicaciones del volante, sin desmanes, sin descolocarse y poniendo más o menos fácil las cosas al conductor. Es un coche que no es ni muy deportivo ni muy ágil, y tampoco parece que sea excesivamente pesado. Este coche supera los 2100 kilos en condiciones en homologación, pero realmente no parece que sea un coche tan pesado como sí que lo son otros vehículos eléctricos. Por lo tanto, un coche seguro y que a mí me ha resultado satisfactorio. Hay una característica de este Volvo XC40, de esta versión en particular Twin, que hay que señalar, y es que, claro, corre mucho porque tiene 408 caballos, pero también hay que tener en cuenta que tiene un consumo alto. Quizás sea el punto más mejorable o el punto mejorable que tiene este coche, porque con esa batería de 82 kilovatios brutos y un consumo que difícilmente baja de 20 kilovatios, sino que está normalmente entre 21 y 25 kilovatios cada 100 kilómetros, la autonomía que podemos esperar siempre es inferior o suele ser inferior a 300 kilómetros. Por lo demás, un coche que cumple muy bien, que tiene un toque de calidad que a lo mejor no llega a la que tiene un BMW X1, pero sí que es una calidad que se percibe claramente cuando entras en el interior como superior a la de los modelos generalistas, como pueda ser Peugeot, como pueda ser Renault u otros fabricantes de ese estilo. Por lo tanto, a mí es un coche que me ha gustado, con el pero de que tiene una autonomía un poco reducida por el consumo. Y si quieres conocer más detalles de este Volvo XC40 eléctrico, te recomendamos visitar la prueba que hemos publicado en kmsitesite.com, donde además podrás encontrar mediciones propias y muchas imágenes del exterior y del interior.